Dios te dio? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros se debe dar. Y esta prédica, desde el inicio, son preguntas que debemos respondernos nosotros. Y vamos a hacer una breve introducción. El apóstol Pablo tenía siempre la vindicación de su apostolado, o sea, la defensa ante muchos que le hacían la guerra. Ambas cartas a los Corintios indican que había un elemento nocivo en esta iglesia. En esta iglesia que tenía la tendencia a desacreditar el ministerio de Pablo y al mismo Pablo y su autoridad. Esta es una de las cartas más personales de Pablo. En ella hace hincapié principalmente, en su propio ministerio. Abre su corazón y revela sus motivos, su pasión espiritual y su amor entrañable por la iglesia. O sea, no la iglesia de cuatro paredes, sino la iglesia que estaba conformada por todos, por todas las ovejas que se reunían. Es el amor de Pablo. Un hombre como Pablo, que era rudo, que tenía tantas cosas que eran contrarias a Dios. Imagínense hoy sentir ese amor por la iglesia, por toda la congregación. Como muchos de los pastores sentimos. Estoy seguro que en nuestra iglesia también el pastor ama a las ovejas, se preocupa por las ovejas y es una bendición. Entonces, Pablo nos hablaba de eso, porque la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Ya se creía más que más, se creían más espirituales que Pablo, y eso no debe ser así. Ninguna iglesia tiene que creerse más que nadie, y tiene que pedirle a Dios humildad. Y vamos a leer 2 Corintios 10, capítulo 10, 3, 7. Vamos a empezar por el versículo 3. Y la pregunta es, ¿eres carnal o espiritual? Eso te tienes que responder a ti mismo. Pablo admitía que él andaba en la carne y en el mismo sentido en que todos lo hacemos. Él era un ser humano de carne y hueso y batallaba con las mismas cosas con las que batallamos nosotros. Sin embargo, Pablo quiere poner bien en claro que no militamos según la carne. Él no militaba según la carne. Él era un hombre totalmente espiritual. Claro, en momentos difíciles, como se la ponía la iglesia de Corinto, él reaccionaba carnalmente, como muchos de nosotros. Entonces, Pablo estaba preocupado porque había gente que le hacía la guerra. Y en muchas iglesias está pasando en la actualidad. Hay mucha gente que le hace la guerra al pastor, hay mucha gente que se burla del pastor, hay mucha gente que se burla de los hermanos, hay mucha gente que más está trabajando carnalmente espiritual. Y eso no puede ser así. Porque Dios no habla a los carnales. Dios habla a los espirituales. Y esa espiritualidad de Dios es para que esa carnalidad vaya menguando, vaya desapareciendo. Porque no puede ser que alabemos a Dios espiritualmente y después hagamos cosas que son desagradables carnalmente. El versículo 3 habla de eso precisamente. No se olviden, no militamos en la carne. Estamos en la carne, pero no militamos en la carne.
según la carne. ¿De acuerdo? Acuérdense bien, porque últimamente nosotros reaccionamos ante cualquier cosa, nos enojamos ante cualquier cosa. Y eso no debe ser así, porque si no nos damos cuenta, Dios nos cuenta que estamos actuando carnal. El versículo 4, hay otra pregunta. Dice, ¿qué clase de armas usas? Es algo también que debemos responder a nosotros. Y aquí nos dice el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Una persona carnal es difícil que pueda destruir fortaleza. Al contrario, se le van a meter más fortalezas encima y él mismo se va a construir su cárcel, ¿eh? Y no va a poder salir si no pone su mirada en Jesús. Entonces, nuestras armas no son carnales. Por eso es que no debemos reaccionar nunca ante un insulto, ante una burla, ante una difamación. Debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios tome control de esa situación. Así que no te olvides, tus armas no son carnales. Así que no arrojes platos contra tu marido, contra tu hija, no le insultes, porque tú no tienes armas carnales. Tú tienes armas espirituales que pueden hacer de tu hija, de tu esposo, de tu familia, algo realmente espiritual. Porque la palabra de Dios es lo que debe penetrar en el corazón de las personas si tú estás lleno de la palabra de Dios. Porque a veces pensamos, escuchamos prédicas, estamos todo el tiempo con alabanzas, estamos con prédicas. ¿No te parece que ahí estás alimentando tu carne, tu espíritu? Y el enemigo ataca, huele a carne. Ahí está el enemigo. Así que ten mucho cuidado. El versículo 5, ¿tienes mente carnal o espiritual? El versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Mm? Somos hermanos, escuchen, somos hermanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. A veces el orgullo espiritual nos desvía del propósito de Dios. A veces la autoexaltación de creernos más que los demás nos desvía del propósito de Dios. Por eso es que Él nos dio las armas espirituales, la armadura espiritual para que estemos cubiertos ante todas esas acechanzas del enemigo. Nuestra mente no debe ser carnal, nuestra mente debe ser espiritual, porque esa mente nos da amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu nos da fe. Entonces, debemos alimentar nuestro espíritu, nuestra carne no, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Eso nos va a llevar a la muerte espiritual y quizás a la muerte. Debemos tener mucho cuidado. No juguemos con Dios. Dios es paciente, Él espera, pero a veces somos nosotros los que nos dejamos llevar porque no tenemos mansedumbre ni dominio propio. Algunos tenemos demonio propio, no dominio propio. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y el versículo 6 nos pregunta también, ¿tu autoridad es carnal o espiritual?
Nosotros, como familia, como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos analizar cuando queremos imponer nuestra autoridad, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea donde sea, tenemos que analizar si vamos a ser carnales o espirituales al tomar una autoridad. Una autoridad carnal no beneficia en nada a la persona afectada de tantas cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Nuestros hijos necesitan la espiritualidad en nuestro hogar. Debemos orar, debemos juntos orar. Cuando desayunamos, cuando almorzamos, cuando cenamos, cuando nos vamos a acostar, es mejor orar juntos. Así el enemigo nunca nos va a tocar, porque estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Entonces, cuando tomemos autoridad, debemos hablar con la autoridad que solamente nuestro Padre Celestial nos la da desde los cielos. Acuérdense cuando Pilato, acuérdense de Pilato. Entonces dice, Pilato le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado. Entonces la autoridad viene de Dios a través de Jesús. No es ningún ser humano el que te da autoridad aquí en la tierra. Es Dios también. El pastor, el siervo de Dios, el sacerdote, es un instrumento en las manos de Dios que Dios le muestra a él para que te guíe. Entonces tienes que saber oír la voz del pastor, porque es la voz de Dios a través de él. Entonces, no te olvides, piensa siempre, cuando vas a actuar en algún consejo o en tomar una decisión, piensa si estás actuando con autoridad, ¿verdad?, del Señor. Y el versículo 7, otra pregunta. ¿Hacemos las cosas carnalmente o espiritualmente? Eso también es otra respuesta que mismo tienes que dar. Las cosas que haces, ¿las haces de corazón? Con tu hermano, con tu madre, con tu padre, con tu familia, con el pastor, con los hermanos. ¿O estás queriendo sacar ventaja de todo? Es de corazón que tú te entregas a las personas, es de corazón que los ayudas, es de corazón que los aconsejas, es de corazón que le das lo que le tengas que dar. Las cosas carnales y entregadas carnalmente no tienen ninguna bendición, porque ahí actúan los sentimientos. En cambio, lo que das espiritualmente viene de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser de corazón, como para Dios. No nos olvidemos. Todo, absolutamente todo, tenemos que hacerlo de corazón. Recuerda, nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladra. Ahí tienes que reaccionar espiritualmente. No te preocupes por los que hablen a tus espaldas. Por algo están detrás de ti. Ahí tienes que actuar espiritualmente también. Quien te rechaza, te hace un favor. Quien te critica, te hace importante. Quien te lastima, te hace más fuerte. Quien te envidia, te hace más valioso. Así que tú no te preocupes.
El Señor dice, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que nosotros ni siquiera debemos preocuparnos por reaccionar. Simplemente bendigamos a esas personas y pidámosles a Dios que las guarde. Dios es el único que puede hacer que las personas, como te decía, esta iglesia de Corinto tenía. Yo creo que Pablo, yo creo que Pablo, si tenía mucho pelo, yo creo que andaba con pelo así como yo, sin pelo como yo, porque de tanto bregar con nuestra iglesia. Yo creo que nuestra iglesia no es así. Y espero de todo corazón que no sea así. Siempre pido que seamos apoyo para nuestros pastores, que siempre hagamos las cosas con tu ayuda en la iglesia. En todo lo que hagamos, en las alabanzas, en las prédicas, que seamos de ayuda para que muchos puedan venir al conocimiento de ese Dios todopoderoso, de ese Cristo.